Muchas gracias por ver este video. Como ya vieron la vez pasada que hablamos con Carlos, que es el representante de la audiencia y es el que generalmente nos dice por ahora, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero también estoy en desacuerdo con muchas cosas de lo que dicen y cómo las dicen. Y este es un tema que nos ha llamado mucho la atención, porque Carlos particularmente, bueno, todos, de hecho toda la comunidad de pronto comentan los videos en el chat, luego deja los comentarios, pero luego en vivo o por WhatsApp me dice, oye, tengo cierta inquietud por lo que dijiste tú y lo que dijeron los invitados. Entonces, pues es la segunda oportunidad que nos da Carlos de poder aterrizar más en corto un cuestionamiento que tiene, y trajo un texto que nos va a leer para que lo vayamos desglosando y me lo vaya explicando. Ok, sí. ¿Y de qué es? Lo que pasa es que se ha mencionado en alguna ocasión la frase de Descartes, Ajá. Descartes. Descartes, que es la de pienso, luego existo. Ajá. Simplemente es un primer principio Ajá. con el cual él, a partir de ahí, empieza a desarrollar su principio del método. Uh-huh. Un método en el cual él les plantea cómo llegar a conclusiones Uh-huh. de un modo racional. Ahora, él es un filósofo de 1600, en pleno Renacimiento. Contemporáneos de él o semicontemporáneos de él es Galileo. Se está empezando a construir la ciencia. Él, de hecho, funda o es fundador de la geometría analítica. Uh-huh. Él es matemático, filósofo, y una de sus grandes aportaciones es justamente Uh-huh. su forma de llegar a conclusiones, ¿no? De razonar para llegar a verdades. Se puede cuestionar que si esto es el correcto, si no es el correcto, etcétera, sus posturas, las que sean. Pero el punto aquí es que esa frase, pienso yo, que es un poco o muy mal entendida, Uh-huh. o se piensa que tiene que ver con qué es primero, ¿no? Si uno existe y luego por eso uno piensa, o si uno piensa y por eso te otorga la existencia. Y creo que pues habría que un poco más bien entender el contexto sobre cómo él la construye y qué es lo que significa. Eso es más que nada la idea, ¿no? Ok. Ahora, pues vamos a leer Ajá. un fragmento. Justamente esta frase la construye en el discurso del método. Es la cuarta parte de este libro. Y es un fragmento. Lo voy a leer, no es Ajá. muy largo, y luego vamos a irlo desmenuzando. Primero completo y luego ya poco a Primero completo y luego poco a poco. poco. Ajá. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables. Y esto se ha hecho ya en la parte anterior, pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal o como ellos nos la presentan en la imaginación, se refiere a los sentidos. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas hasta entonces habían entrado en mi espíritu, no eran más verdades que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego, queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso. Era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura
que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla. Juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que ando buscando. Bueno, yo pienso, luego existo. Pero aquí lo dice con otra palabra. Dice, yo pienso, luego soy, que de hecho es como la traducción correcta, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, ¿a qué se refiere todo esto? Vamos por partes, como dijiste, como lo prometiste. Vamos por partes. Ajá. Bueno, al principio dice, tiempo ha que había advertido, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables. Y esto se ha dicho ya en la parte anterior. Ok. Está diciendo Ujú. que conocemos cosas, por ejemplo, lo que nos dicen en la escuela, nuestros padres, las personas que conocemos, que son, que no se dudan, Ujú. te las transmiten tal cuales, ¿no? Y tú las das por verdaderas y así andas por la vida. Ujú. Y dices, bueno, Sí, eso es cierto, ya ¿no? lo doy por default. Ya lo doy por default. Y luego dice, pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario. Ujú. O sea, él dice, ¿Negar bueno, todo? yo quiero encontrar la verdad. Entonces, todo lo que me han dicho, lo voy a negar. Ujú. Voy a decir que no es cierto, Ujú. ¿no? Pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda. Ujú. Eso es algo muy común que pasa, ¿no? En la actualidad dudamos de todo lo que nos dicen en todos lados. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que no se llegó a la luna, Ujú. ¿no? Que la ciencia quiere controlarnos. Y es válido. O sea, lo que él aquí plantea es válido. Decir, bueno, voy a dar por falso Ujú. todo lo que se me ha dicho. Ujú. Que, no sé, que si comes pan te ayuda para un susto, ¿no? Ajá, O la de sea, María. Ajá. todas esas cosas que uno va adquiriendo como verdaderas sin pensarlo, simplemente uno lo va continuando. Él dice, no, voy a negar todo, 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 desde lo que me han dicho en mi casa hasta lo que he aprendido en la escuela, Ujú. ¿no? Entonces dice, rechazar absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si después de hecho esto, o sea, después de imaginar que todo es falso, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Voy a negar todo para buscar si hay algo que fuera innegable, que fuera así tal cual, ¿no? Entonces, él hace ese trabajo de negar y ver y buscar si hay algo que no se pueda contradecir con cualquier cosa. Ujú. Así, puesto que los sentidos nos engañan, y esta es una frase bien importante, los sentidos nos engañan. Aquí quisiera hacer un paréntesis tal vez grande. Ujú. En la época de Galileo, había un paradigma de verdad. Ujú. El paradigma de verdad consistía en que, por ejemplo, si tú ves un borrego pastando a lo lejos, eso no significa que hubiera un borrego pastando a lo lejos. Tendrías que corroborarlo con otro de tus sentidos. Ajá. Entonces puedes ir a caminar hasta el borrego y lo tocas y entonces tu otro sentido, que es el tacto, verifica que es un borrego y confirma lo que vio tu vista y en ese momento dices que eso es verdad. Ujú. Pero ese paradigma de verdad fue utilizado para negar las observaciones de Galileo en el telescopio, Ujú. porque Galileo, como sabemos, se puso a ver los planetas, Ujú. vio que Júpiter había lunas, hizo sus dibujitos y dijo, miren, Júpiter parece ser que tiene esta forma y tiene estas características y hay lunas alrededor. Y entonces los sabios del momento dijeron, pues
puede ser, pero no lo sabemos porque no hay manera de ir hasta allá y confirmarlo con otros de nuestros sentidos. No podemos basarnos solo en tu vista Ujú. para verificar que eso es verdad, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque Descartes eh, confirma de algún modo esta creencia al decir nuestros sentidos nos engañan. Ujú. Eh, porque tenemos que corroborarlo, pero a la vez yo creo que va un poco más allá, porque dice, bueno, ¿cómo yo puedo saber que lo que estoy viendo es lo que estoy viendo? ¿Cómo puedo saber que lo que estoy oliendo es lo que estoy oliendo? Ujú. Eh, por ahí hay otra metáfora en donde él comenta, ¿cómo puedo saber que un demonio no es el que está instalando esos olores en mi olfato? Ujú. O que está poniendo esas visiones en mis ojos. ¿Cómo puedo estar yo seguro que lo que estoy viendo es lo que estoy viendo y no es un engaño que algo más está poniéndolo? Duda de los sentidos. Y eso es algo muy importante porque después en la ciencia los sentidos pasan a ser irrelevantes. Ahora el conocimiento se encuentra a través de formas indirectas y no de los sentidos. Ujú. Bueno, sigo. Entonces, ah, puesto que los sentidos nos engañan, a las Ujú. veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presenten en la imaginación. O sea, se fue al extremo, dijo, Ujú. nada de lo que veo, escucho, huelo, gusto es verdad. O sea, todo es un engaño. Ujú. Todo es falso. No puedo estar seguro que lo que huelo, veo, escucho es verdad. ¿Quién sabe si alguien me lo está O sea, duda de la realidad o de la percepción. de la percepción? Y eso lo podemos corroborar en la actualidad porque con estas ondas de la realidad virtual, o sea, te pueden poner unos lentes, te pueden poner cosas en los dedos, te pueden poner Sí. unos audífonos y te pueden generar una realidad que no es la que estás viviendo, pero tu cuerpo reacciona como si te fueras a caer. Tu mente Tu mente se piensa engaña. que Ajá. está en una realidad que no es. Ahora, sabes que no es porque conscientemente te los pusiste, pero Ujú. ¿qué tal que alguien te los pone dormido Ujú. y no sientes esas cosas, ¿no? Que es Suponiendo como que no Matrix. que es como Matrix, ¿no? Ujú. Matrix es un ejemplo, ¿no? De que todo está en la mente, porque nada de lo que está pasando es real. Ujú. Bueno, entonces él se supone, él dice, voy a hacer como que estoy en la Matrix, Ajá. ¿no? Voy a imaginar que estoy en Voy la a Matrix. imaginar que Ajá. estoy en la Matrix. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación. Los sentidos. Ajá. O sea, quise suponer que no existe algo que sea así como lo vemos, así como lo sentimos, así como creemos que es. Ojo, quise suponer. O sea, está diciendo, puede ser que no sea real nada de lo que yo estoy Ujú. viendo, ¿no? Porque estoy buscando algo que sea indudable. Ujú. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aquí hago mi paréntesis de que, bueno, es un texto muy viejo, se dice hombres, pero yo diría seres humanos, Seres hombres y humanos. mujeres, o Ajá. sea, no solamente hombres, ¿no? Y puesto que hay hombres que yerran, o sea, se equivocan, al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, bueno, entendemos que era un filósofo y para él que alguien se equivoque en lo más simple de la geometría era un poco escandaloso. Ajá. Para nosotros tal vez es como que normal. Ajá. Pero bueno, es su argumento. Que se equivocan hasta en las más cosas, en las cosas más simples, ¿no? Y cometan paralogismos, o sea que se equivoquen otra vez, ¿no? Juzgue yo que estaba tan expuesto al error como cualquier otro. Entonces él se coloca en la posición de que, aunque él tenga conocimiento y haya pensado todo, es como cualquier otro ser humano y se pudo haber equivocado en absolutamente todo, ¿no? Todo lo que él pensaba puede ser Se ha un error. equivocado. Ajá. Ojo, porque esta es un principio básico para poder seguir conociendo. Y ya desde Ya te Sócrates, ¿no? desviaste desde una percepción, te puedes ir hacia...
e intentar interpretar las cosas en otro sentido. Pues, bueno, yo no sé. Yo lo que quería decir es que eh, la postura más bien de él, de decir, todo lo que yo conozco puede Ajá. estar mal, Ujú, ¿no? Tiene que ser corroborado. ujú. Eso es como que quitarse un poco la idea de que el ser humano está en lo correcto, ¿no? Sino que puede estar totalmente mal. Sí. Con todos sus razonamientos y todo lo que implicaba el Todo lo que conocimiento implicaba de puede esa ser que época, esté o de equivocado. cualquiera, Cualquiera, pero de cualquier época de su época. de cualquier O época. sea, el conocimiento ahorita podría decir, mierda, estábamos equivocados todo el tiempo. Pues así es, ¿no? ¿Qué es lo que platicábamos de la ¿Qué es lo que ciencia, no? Se platicábamos niega a sí que a misma que... principios del siglo pasado surge la mecánica cuántica porque se dan cuenta que la mecánica clásica no explica todo y entonces no, es que entonces no tenemos, estamos mal. Estábamos partiendo de cosas, de errores para intentar Ajá. entender. Ajá. Si no tienes la postura de que puedes estar equivocado, ¿cómo vas a encontrar el error? Ujú. Si crees que ya lo sabes, pues ¿cuándo vas a encontrar? Ya mm, crees que tienes la Crees que verdad tienes la verdad y ya no pasas de y ahí, te topas. Ajá. ¿no? Entonces él toma esta postura de puedo estar equivocado. Ajá. Este, eh, y en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño sin que ninguno entonces sea verdadero, o sea, podríamos no distinguir entre el sueño y la realidad, ¿no? O Ujú. sea, en el sueño puedes ser vívido y creer que ahí es, que eso está pasando Ujú. y no diferenciarlo. Resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu, él era religioso, no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. O Ujú. sea, todo lo que él había conocido era tan verdadero como sus sueños. O Ujú. sea, quién sabe, ¿no? Pero advertí luego, y ahí es aquí donde viene esa parte, ese encuentro. Queriendo yo pensar esa suerte, o sea, queriendo yo pensar que todo lo que yo sabía era falso, Ujú. Y era lo que percibía con los sentidos, lo que veía en los sueños, que ya no son los sentidos, lo que lo que imaginaba, que generaba imaginaba, yo la imagen en la cabeza y lo que pensaba, él todo imaginó es falso. que todo era falso, Ajá. que todo es falso, de hecho así lo dice, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Es decir, yo el que estoy pensando que todo es falso, lo estoy pensando. Sí, soy un algo. Soy un algo. Ese es el meollo del asunto. Y observando, o sea, fuese alguna cosa y observando que esta verdad yo pienso, luego soy, o sea, el luego en español se interpreta un poco diferente. Podríamos decirlo, yo pienso, por lo tanto, soy eso que pienso. O sea, sería como el surgimiento de la conciencia, de la existencia. O sea, soy consciente de que existo. Soy consciente de que existo, Y exactamente. necesito hacer un ejercicio ¿Y por qué? racional para concientizar que soy. ¿Y cómo puedo saber que existo? Pues porque estoy pensando que lo hago. Ajá. Solo por el hecho de pensar, eso me garantiza que soy algo, que existo, ¿sale? Eso es lo que está diciendo. Y después de decir eso, yo pienso, luego soy, Ajá. era tan firme y segura, o sea, esa frase era tan firme y segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla. O sea, quiere decir que era tan firme que nadie puede negarla, Ajá. ¿no? O sea, también ahí se fue con todo. Juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, es su estilo, Contundente. como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Es decir, el primer principio que andaba buscando era que en efecto existe algo que puede conocer. ¿Y qué existe quién es ese algo o qué es ese algo? El mismo que El está mismo. pensando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esta frase? Pues voy a decir dos cosas que no significa. Ujú. O sea, vámonos, no, deja a Entonces la se refiere persona. más a la conciencia de sí. No, no tanto. Se refiere a cómo sabemos que existimos.
Pues porque somos seres pensantes. O sea, como somos seres pensantes, estamos existiendo. O sea, algo tiene que estar pensando. O sea, el que piensas es una prueba de que existes. Ahora, el que no pienses no significa que no existes. La piedra no nos queda claro que piense y existe, ¿no? El vaso, las cosas existen. Estas cajitas. Pero, Por eso las pusimos. pero él no se pregunta, su preocupación es esa, su preocupación es encontrar un principio básico, primero, en el cual se pueda garantizar una verdad, pueda decir algo con seguridad que nadie pueda refutar. ¿Y qué es lo que puedo encontrar? Bueno, como me estoy haciendo tantas preguntas, bueno, alguien se debe de estar haciendo esas preguntas. ¿Y quién es ese alguien? Yo. Entonces yo debo de existir, porque si no existo, pues ¿quién se hace esas preguntas? Claro. O sea, no es una cuestión no es un principio de existencia, es simplemente de verdad, de entender, De validar tu pensamiento. de validar el pensamiento de una proposición irrefutable, O sea, abstracta. Es la única verdad absoluta a la que pueda aspirar. La única verdad absoluta en la que nadie puede refutarte es que estás existiendo porque estás pensando. Ajá, porque estás consciente de que estás ahí. De que Ahora, ajá. La idea de esta frase no es justificar la existencia o no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con un método de cómo hacerle para llegar a verdades. Y entonces, bueno, pues tenemos que buscar algo que sea irrefutable. Tenemos que buscar algo que cualquiera pueda llegar a la misma conclusión y no haya manera de negarla. Y entonces, si encontramos una frase, una proposición, si encontramos una estructura con esas características, eso lo podemos tomar como una verdad, como un hecho. Y a partir de ese hecho podemos encontrar otros hechos. O sea, ir construyendo un aparato teórico sobre algo que nos interese. Entonces, esta frase no va más, no va por eso de definir qué es la existencia o no, no tiene nada que ver con eso. Simplemente tiene que ver con un ejercicio lógico, un ejercicio mental de cómo yo puedo garantizar que una proposición es verdadera. Y él encuentra, bueno, lo primero que se me ocurre es que como alguien está pensando, pues entonces ha de existir ese alguien. Claro. A ver, díganme que no. No. Esto sale por algo. ¿Cómo la usan mal generalmente? Sin entrar en particularidades o momento, ¿en qué momento? La usan mal en el sentido de que le otorgan esa propiedad de existencia, ¿no? De que dicen, bueno, como como de continuidad. O sea, primero o pienso, como pienso, entonces, como si fuera, como pienso, tengo derecho a existir. No, se utiliza más bien como ay, no sé cómo explicarme. Ahorita, fíjate que así como me lo preguntaste, no tengo una forma, no se me ocurre una forma más clara de decir cómo es que se utiliza mal. Pero es como si se dijera a veces que hay uno o dos caminos, o sea, como pienso entonces existo, o existo y por eso pienso, o sea, como que se utiliza de manera ambigua un camino u otro. Pero te surgió la curiosidad por algo, por un uso particular que me dijiste, que igual lo puedes mencionar o no, pero ¿qué dijiste? Es que, o sea, algo te estimuló, lo dijiste, Sí, clarificar para ir sí. al meollo de la contundencia de la búsqueda de la verdad, de un razonamiento que tenga que llegar con esa contundencia a ser irrefutable. Algo te detonó eso. Sí, lo que me detonó fue la idea que se tiene de que somos seres más que pensantes, que somos como que
sintientes, somos seres como que místicos, Ujú, y que eso es lo que nos da la existencia y no el razonamiento. ujú, No sé si soy claro, o sea, como que se descarta, como que se utilizó la frase para decir que en Occidente ujú. Eso. se basa la existencia en el razonamiento, Ujú, y acá es más allá, es la espiritualidad y otro tipo de cosas. órale. Y digo, no, bueno, es que esa frase está utilizada fuera de contexto porque no está justificando la existencia. Ujú, Es simplemente un ejercicio de cómo yo puedo llegar a una conclusión verdadera, ujú. a una proposición que sea verdadera y no falsa. Pero no tiene que ver con con que somos seres racionales y que lo importante es ser racional y por eso somos seres humanos y tenemos derechos a esto y lo otro. No, como que está fuera de ese contexto. Sí. Eso que dices, por ejemplo, de que dicen, no sé si es por ahí, es justificable, y lo voy a llevar a otro tema así que es muy común en el canal, pero que de pronto justificar la invasión porque los seres humanos que estaban en otra forma de vida Eran eran animales e irracionales, ¿no? Entonces me irracionales. imagino que por ahí salió. Y que como eran animales, porque tenían una lógica de pensamiento diferente, Porque otro tenían otras sistema formas de ser. político, religioso, otra forma de ser, Ujú. completamente diferente. Entonces se consideraba que estaba dentro de una lógica de razonamiento completamente diferente que los vuelve animales Y y que por eso los puedes erradicar. se Se justifica justificaba porque los vas a domesticar, exacto, se justificaba su dominación. su dominación. Ajá. Para que Y, los metas en ajá, tu verdad, en tu porque eran sistema nada más. irracionales y todo eso, Entonces ¿no? igual no sé si se usó en ese contexto. Sí, más o menos por ahí se usa en ese contexto, ¿no? De que se aplica como que la idea de que en Occidente son muy racionales y Ujú. acá irracionales y no espirituales, y entonces se justifican para su invasión. Digo, la invasión es injustificada, es es por meros fines de enriquecimiento, de De poder gobierno, y todo claro. eso. El asunto está en que, que se está utilizando una frase que no está en ese contexto, es un contexto muy diferente que tiene que ver de otro tipo de preocupación. ¿Cuál es ese otro tipo de preocupación? ¿Cómo saber si algo que estoy pensando es correcto o es incorrecto o me está llevando a conocer y no a desconocer, ¿no? Entonces, este Descartes estaba más preocupado por entender cómo poder llegar a conclusiones correctas Ujú. que estar preocupado por definir si hay seres racionales o irracionales. No, estaba en otro Para él, tema. todo ser humano es racional, o bueno, no lo sé, eso sí no lo sé. Pero él estaba en el contexto de que vamos a tratar, por medio de la razón, Ujú, a llegar a conclusiones, ujú. pero no estaba ni calificando ni descalificando nada, No. ¿no? Si de pronto, con un sistema de creencias que se deforma, que se manipula, que no se comprueba en el cotidiano, para hablar y la chingada, de pronto agarras esas frases para hacerte entender mejor, porque sientes como que ya hay un entendimiento general de eso, aunque no esté en el contexto que lo dijo, tampoco se vale usarlo. Es opinión. Ajá. No, no, eso sí, claro. Si es Todo, opinión, ajá. sí, yo pienso que no, porque se descalifica todo el proceso, o todo el trabajo de pensamiento que surge a partir de este tipo pues de filosofía, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que no necesariamente es la panacea, no necesariamente es la única manera en la que podemos conocer, pero son las bases, estas ideas son las bases que luego transformaron el pensamiento y que desembocó en lo que actualmente usamos como ciencia. Pero ahora, eso es bien importante. Si ese pensamiento y la búsqueda precisamente
por erradicar lo que se les llama, lo que le llaman, lo que muchas veces yo mismo he dicho, el pensamiento occidental, y lo quieres negar, y lo quieres erradicar, y entonces empiezas a faltarle al respeto porque dices, pues me vale madre cómo lo usemos. Pero ese es el principio que te dijeron, estamos en esa búsqueda de erradicar esa forma de pensamiento. Entonces, pues lo usamos como nos da nuestra chingada gana porque no le tenemos el respeto, porque queremos exterminar esa estructura de pensamiento y esas bases de pensamiento. Tú vas a decir, bueno, pues entonces, ¿por qué las van a suplantar o de qué forma? Si este es un razonamiento comprobable, correcto, que se valida, que tiene sus métodos, etcétera. Entonces creo que eso es por ahí, por esa búsqueda en la que se descalifica tanto este tipo de cosas, que tampoco llega a ser con esa conciencia de voy a llegar a negar a todos los filósofos de 1600 para atrás. Igual no tienen esa conciencia, pero igual sí hay esa irreverencia de decir que es un poco lo que pasa con el lenguaje. Sí. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, güey, del Alex, de Naranja Mecánica? Ajá. ¿Y qué hacía con el lenguaje? Pues Que era tan punk, que dijo, voy a empezar a hacer mi pinche lenguaje, ¿te acuerdas? Ujú, Y voy a hablar como me dé mi chingada gana. Que decía, voy a videar a mis amigos, ¿no? ujú. Así lo leías. Porque tenía una negación de su sistema, ¿no? Social, de su realidad, por decirlo de cierta forma, y decía, pues voy a usar mi propio lenguaje porque no me acomoda el de ellos. Y me voy a revelar. Este güey lo hizo de una forma hiperviolenta, Ujú. súper manchado, hijo de la chingada, porque quería rebelarse contra la sociedad. Entonces, ¿no crees que de cierta forma, no para validar nada, es para entender? ¿No? Sí. O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir e intento entender la forma en la que se expresan y nos expresamos lo que decimos. Pues vamos a pensarle por otro lado, vamos a intentar buscarle del frasquito y quizás encontremos unas respuestas que no son dentro de la lógica, de la comprobación, de la racionalidad, de los entendimientos. Entonces yo creo que es por ahí, sin que se pongan radicales, porque nadie ha dicho, ay, vamos a descalificar hasta los últimos enunciados ni el lenguaje. Por eso me fui al extremo de Alex, porque él sí lo hacía, ¿no? Ujú. Decía, me vale madres tanto que voy a hablar como me dé mi chingada gana. Por la capacidad humana, es que ese ejemplo no sé por qué me llegó a la cabeza. ¿De quién es ese? ¿De Burges? ¿Borges? ¿Cómo? ¿Burges? ¿Cómo se escribe? ¿Burges? El escritor de Naranja Mecánica. No sé. No me acuerdo. Pero bueno, pero me gustaba mucho eso, de que él tiene la capacidad humana de estructurar enunciados, de generar palabras, sonidos, y dice, pues voy a usar mi propio lenguaje y me voy a comunicar con mis códigos, con mis amigos. Y sigue siendo humano y se sigue comunicando. Ujú. E incluso su razón se rompe, perdón, de la lógica del bien, de la empatía, de la sociabilización y se va al extremo más radical que es matar, que es agredir, que está súper manchado. Otra vez, desde mi lógica eso está mal, pero desde su lógica esa era su forma de rebelarse. Entonces no sé si es por ahí, no sé, o sea, esa es la pregunta que yo me quedo. No, yo De negar. tengo ahí unas Ajá. cosas que decir. La lógica de Alex es la misma, ¿no? Ultra ponqueto el cabrón. La de la, te rebelas ante la autoridad que te está pisoteando Uh-huh. y entonces niegas todo lo que se identifica con esa opresión. Uh-huh. Ahora, Todo lo dicho. ahora lo niegas a diestra y siniestra, o sea, no importa si es loable o no, lo niegas porque lo asocias a esa Ajá. cosa. Ajá. En ese sentido, entiendo que esta frase, como está asociada al mundo occidental, se La niegue. pueden negar, o la pueden usar o pisotear o Ajá. abusar. Ajá. No se niegue, sino más bien como dices, se No se venere, se exprime, no se se ajá. voltea, se reinterpreta y todo lo que quieras. Pero tiene una razón, Ujú, que es la negación de esa autoridad que oprime ujú, y que además no deja, no solo oprime, explota y no te deja ser y no te da explicaciones, simplemente te aplasta, porque él es una víctima de su sistema, del mismo sistema
colonizador Ujú, que tenemos acá. ujú, Entonces la reacción es la misma, ¿no? Ujú. Yo me opongo a todo lo que digas y todo lo que tenga que ver contigo. ujú, Pero no está pensando él en que ese poder, o ¿cuál es la palabra? Hegemónico, ujú. se apropió de las cosas que no buscaban ser parte de ese poder, sino Ajá, de válidas. construir, Ajá. se las apropió para su Ujú, propio beneficio. ujú. Es claro que los sistemas y los estados se apropian de la ciencia para sus propias conveniencias, pero eso no significa que la ciencia Se invalide sea, por sí misma, sea claro. falsa por eso o tenga la finalidad de servir a un estado. Es al revés. Sí, es como Y si dijeras en la conquista, pinches barcos, ¿por qué existen si funcionaron para que para vinieran que vinieran a los... colonizar? Y el Exactamente. barco tiene un valor O por sí sea, mismo. esa reacción que yo diría extrema es como que una rebelde de este Alex no está tomando en cuenta que muchas de las cosas que él está negando no fueron creadas, sino apropiadas. Ajá. Así como él fue apropiado y explotado, estas cosas también fueron apropiadas y expropiadas. Y no solamente la ciencia, el arte. Todo. O sea, O sea, el el- arte, por ejemplo, a mí me pongamos un encanta, ejemplo, pero el sirve rap, para... el rap, el hip hop es contestatario, pero ya es bien comercial porque el mismo sistema se lo apropia para bajarles los niveles de rebeldía y de peligro que puede para usarlo. generar Ajá. y entonces de algún modo lo retransforma, lo resignifica y se la pasan hablando de me dejaste y te odio y yo te amaba y ya no me amas. Cuando eran letras que hablaban de otras cosas mucho más fuertes, ¿no? Más fácil. O los grafiteros que llegaban a pintar, chingue su madre, la pared de Iztapalapa, y de repente dice, oye, güey, pues ya te voy a dar chance de que pintes el metro Aculco. Dices, mierda, era el mismo. Esa, Y son muy buenos, exactamente. O sea, no le estoy invalidando al artista, no se No, vaya no, a no, 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 confundir, no. sino ya te voy a dar el chance de que pintes y te voy a comprar hasta el Exactamente. material. Está Entonces, cabrón. Ajá. digamos que mi observación no es tanto que me moleste o que me indigne, ay, qué mal usan esa frase. No, No, sino de que están cayendo en esto, Ujú. de que como viene de la cultura, entonces ya tienen las mismas intenciones de esa cultura cuando ni siquiera es la cultura, es un sistema. Porque las culturas son otras y todas han sido cooptadas, apropiadas, integradas, ¿no? Y utilizadas para beneficio. Pero entonces, un ejemplo muy claro pasó en México con el porfiriato. Ahorita está pasando. Bueno, pero este es así como que bien puntual, está en los libros. Eh, Él estaba asesorado de un grupo de gente que le llamaban los científicos, Ujú. ¿no? O sea, entonces todo lo que él hacía era científico Ajá. y Y lo justificado, ¿no? justificaba, claro. Llega la revolución y lo primero que hacen los revolucionarios es rechazar todo lo que sea ciencia. Y entonces estaba el Instituto de Biológicas, o no recuerdo exactamente qué instituto, desde 1890 y tantos, y fue medio abandonado. Y entonces estos revolucionarios dijeron, ¿qué es lo opuesto a la ciencia? Las humanidades. Entonces la historia, la filosofía se fue impulsando y se fue dejando de lado el conocimiento y el desarrollo técnico que ya se tenía en ese momento porque estaba asociado al porfiriato. Pero digo, oye, pero es que el porfiriato se lo apropió, no es que la ciencia o Sí, esos claro, conocimientos en eso sí fueran el problema. El problema es que este tipo se los apropió y los utilizó en sus intereses. Claro, con fines políticos. Pero la cosa en sí no tiene esa Sí, finalidad. no es la finalidad, claro. ¿No? Al contrario, hay que arrebatársela, hay que quitárselas y apropiárnoslas nosotros porque nos va a ayudar. Ujú. En ese mismo sentido, digo, entendamos bien este tipo de cosas porque más que atacarnos, nos puede ayudar a fundar Y eso, por ejemplo, principios, lo hemos dicho muchas veces. ¿no? De que dijéramos, bueno, si esta madre, la computadora que estamos usando es Mac, es gringa, y es el icono del capitalismo, o uno de los tantos iconos. Destruyamos la Mac porque Güey, es lo más O el espantoso. YouTube, Al YouTube. Sí, o todo o eso. el Facebook. Destruyámoslo.
Ajá, no. No, Lo puedes apropiar y lo apropiémoslo, puedes usar. Por retransformémoslo, supuesto. usémoslo para nuestros intereses, no para Sí, los otros. estamos En en ese el mismo plan. sentido, yo digo, es que seamos un poco más cuidadosos al tratar este tipo de cosas Pero de pronto porque tienes que podemos ser, utilizarlas a nuestro favor. pero de pronto tienes que ser muy contundente porque tienes que sacudir. Ajá, ahorita por ejemplo, estamos Yo estoy de en un acuerdo, sí, sí, momento, estamos en hay un que ser momento, radicales a veces. Ajá. tienes que sacudir, Sí, ajá, porque es la única forma de despabilar. Estamos en un momento social y político de luchas bien intensas. ujú. Ajá. Y precisamente el gobierno actual hace lo que acabas de decir. Todo lo que se hizo antes, como lo hicieron ellos, Se lo es una apropia. mierda. No, pero descalificó programas, descalificó Ah, yo me refería a la instituciones. pirámide. No, no, Ok, más agarre, sí, reciente, sí, de dos sí, 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 sexenios para acá. sí, sí. Todos sus pinches sistemas son una mierda porque está lleno de corruptos y no funciona nada. Ahí, si hubieran entendido, no manches, pues mejor, y es lo que hacían antes, mejor le cambio el nombre y lo vuelvo a posicionar, porque hay cosas bien hechas, hay cosas que son funcionales, hay cosas asquerosas, hay de Exactamente. todo. Ajá, pero llegar y destruir para decir, no, aprovecha lo que te puede ser útil, resignifícalo, mejóralo Mejora, y apropialo. Ajá. mantén lo que puede ser constructivo Y para tu vamos sociedad. eliminando lo que realmente está siendo nocivo. Pero también hay un pedo ideológico súper cabrón de precisamente sometimiento, de lo que no viene de fuera. Por eso están siendo más radicales. Porque está la Sí, apertura en la que dices, güey, todo lo que viene de afuera es lo que nos tiene que calificar. Y es en lo que yo me pongo bien pinche intenso, bien punk, en que digo, güey, pues es que si te alcanza con lo que tienes, si te alcanza con tu pensamiento, pues ve si te da, si es cierto que te da. Ve si tu sistema de pensamiento, ve si puedes implantar un nuevo sistema económico, ve si te da, pero sé radical, ve, y si no te da, pues agárrate, como dices, agárrate de esto, pero sé suficiente contigo mismo. Entonces, en ese sentido, de pronto tienes que ser como que, ay, hay contextos, hay cierta flexibilidad en la que puedes usar incluso el mismo lenguaje, el mismo pensamiento a tu favor para tener un discurso en el que puedas empezar a construir algo que de pronto puede parecer ambiguo, pero que sí es una corriente de pensamiento que tiene que negar muchas cosas. Muchas cosas. Y está cabrón, pero sí se Yo, vale. es que ahí es donde sí Sin yo... negar la ciencia, güey. O sea, No, no, deja la ciencia. O sea, es que cuando te radicalizas al grado de descartar todo, también caes en el mismo lugar que te está oprimiendo, te vuelves opresor. pero si tú vuelves al otro, si te empiezas como hemos tenido algunas voces que hemos escuchado, ¿no? Que hemos tenido, en el que dice, si no piensas como yo, estás en el hoyo, jijiji, pobrecito que no piensas como yo, o estás, no, pero tienes derecho a exponer lo que piensas, y el que Claro, quiera que lo claro, claro. agarre, y digo, y si puedes hacer Ok, eso, pero, pero también existe esa forma que es manipular. O sea, claro, cuando tú utilizas las cosas y le das un contexto o las transformas de tal modo que se adaptan a tu discurso, es manipular. a Y mí, eso creo que no es que no se... Ok, para mí no se vale, pero no lo puedes evitar porque de eso se trata. Quien te quiere convencer de algo, pues tal vez busque esas herramientas de la manipulación. Pero la tarea de uno es estar informado, y informado discernir a para no partir de la caer en esa información, manipulación y solamente tomar la idea de sí, hay que transformarnos, pero tampoco ciegamente. ciegamente. Es que ahorita que dices, por ejemplo, Exactamente. hay muchas, no voy a decir organizaciones ni nada, pero estaba viendo de que muchas organizaciones que defienden precisamente la mexicanidad se disfrazan, retoman usos, costumbres, y de pronto estaba viendo una publicación de ellos que no voy a decir el nombre, en el que decía, esto se fundó en tal lugar y gracias al maestro tal que nos dijo tal, llegaron estos dirigentes tales que lograron hablar con el presidente tal para que se reconociera este nombre de esta plaquita con este nombre en lugar del otro, gracias a que nunca hablaron de aspectos filosóficos ni ideológicos, cosmogónicos, de lo que supuestamente estaban, era pura política. Sí, el problema de no poner en el contexto adecuado de las cosas es que entonces las empiezas a utilizar
a tu favor y de una manera manipulada. Y creo que eso pues no se vale porque en todas las culturas hay cosas que son funcionales, que funcionan y que todos los podemos aprovechar. Y de hecho de hecho ya estamos en una heterogeneidad cultural en donde todas se están mezclando. Nos damos cuenta que hay muchas culturas, no solo la nuestra, sino hay de todos lados del mundo, y que todas tienen una aportación Todo que podemos construye, apropiarnos todos, y eso no significa que tengamos que negarlo todo, ¿no? ¿no? Hay que construir. Tomamos lo que construye y hacemos a un lado lo que nos separa, lo que destruye, lo que no nos permite vernos iguales unos a los otros. Claro. Pero pues no podemos negar lo que sí hay y lo que sí se hizo y lo que sí funciona. Ujú. Hay que ponerlo en su contexto correcto. Sí, sí, la onda es que te radicalizas y aún en la radicalización encontrar algo que digas, esto no me funciona, pero puedo agarrar lo que dices para construir. Pero yo, el ejemplo que te decía de estas personas que dicen, esto no me funciona porque yo quiero comportarme como yo quiero y volver a caer en los vicios de... Se vuelve como los barredistas en los 80s, 90s que decían, es que te odio porque soy de izquierda, pero te odio porque no tengo lo que tú. Y en eso cayeron. Y Ajá. cayeron, y bueno, en los partidos políticos. Es que te odio porque no tengo lo que tú. Ajá, porque no tengo el poder, porque no, y es en estas de repente estas voces dicen, es que te odio, pero hay que saber separar y ver realmente con quién están, si están jalando agua para su molino, si están teniendo organizaciones grandes, si están teniendo vínculos con poderosos en los que realmente están haciendo uso de diferentes ideologías que son verdaderas para tener y para perpetrarse y para seguir dentro del mismo sistema, pero haciendo a modo de que están cambiando el discurso. Pero entonces es cuando yo veo que hay personas que dicen, no, realmente lo único que está haciendo es intentar cambiar la ideología, cambiar la forma de ver en muchos aspectos para dignificar, para encontrar, para comprender de dónde nos están negando en el Y caso de la eso se puede mexicanidad. hacer sin tener que ser negacionistas. O Pero sea, necesitas acudir. Si de pronto ese mismo discurso llegas y lo intentas decir en una institución educativa, te van a decir, estás muy, muy fuerte. Ajá, necesitas hablar desde la gente, encontrar esas nuevas formas en las que llega tu discurso y tienes que ser contundente, tienes que ser fuerte, porque es la única forma en la que llegas a tener credibilidad, en la que te escuchan. Es un poco levantar la voz y demostrar. pues Entonces, en ese sentido, ya también uno escoge, esto lo creo, eso me convence, esto lo sigo, y no caer precisamente en las personas que son dogmáticas o que te quieren a pues fuerza imponer por sus propios más o menos. Mira, intereses. ahorita ya, si antes estábamos en el terreno de la especulación, ahorita ya estamos más metidos en el terreno de la Sí, ya. especulación, porque para mí no. O sea, para mí lo que se no hay una fuerza más fuerte que la verdad. Y el radicalizarte negando cosas o achacándole o asociándoles como eh, cosas como por ejemplo los desarrollos tecnológicos, filosóficos, funcionales totalmente occidentales o Pero si hay cosas orientales, occidentales o orientales, orientales, que no dejan ver, mexicanas también. pero que no dejan ver eso precisamente, es No, cuando dices, ¿dónde está? es que a lo que yo voy es que negando todo eso nada más bajo la idea de que como viene de un lado, entonces tiene, tiene la intención de la opresión, porque pues llegó oprimiendo, pero no, pero ese algo no formaba parte de esa opresión, sino fue apropiada, Ujú. entonces ya la niegas nada más porque viene de ahí. Caemos en el mismo
la misma radicalización que para mí acaba siendo fanatismo, en donde tampoco estás pensándole mucho. Tampoco estás como ¿Se quitas para no proponer? que no estás como que reflexionando diciendo, sí, cierto, nos están oprimiendo. No, se está alimentando más bien una idea de odio. Y el odio lleva a la violencia y a la y a la no empatía y a no identificarte con los demás. Pero hay muchísimas cosas Pero que a partir de quitar la visibilización y la estructura de pensamiento en la que no puedes comprender, por ejemplo, no podemos, bueno, hablo, en la que no puedes comprender la misma conexión con la naturaleza, es cuando dices, no estás haciendo un discurso de odio, estás haciendo un discurso de conexión. Ajá, y ese es el que tenemos que ver y ese es el que estamos buscando. Sí, pero mi punto es que cuando tú vas con la idea de desconocer todo lo que viene de otro lado y de descalificarlo nada más porque viene de otro lado, Ujú. no ayuda a esa No ayuda, tienes conexión, que construir. no ayuda a esa identificación. Incluso hay que romper con la idea de que lo que es ajeno Ajá, es inválido. es inválido, Claro. porque tenemos que reconocer lo que sí se construye y lo que sí construye, aunque no sea nuestro, porque también funciona, porque también da herramientas, porque también ayuda. O sea, la descalificación total Total no, es pero sí hay muchas cosas que descalificar. radicaliza y la radicalización no ayuda a la unión, No, no ayuda a la unión. no polariza y en lugar de Y construir. además para radicalizar te tienes que hacer de herramientas de mentira, de difamación, de Y lo manipulación vemos en la de política, las lo cosas. vemos muy claro. En la política y en los discursos radicales. En los discursos radicales, su intención es la provocación, lo que tú dices, el sacudir, pero también la intención de que se vayan todos de tu lado. No que le piensen tanto. No que yo lo pongo así, y es opinión mía, ni siquiera tengo datos para validarlo. Pero lo que hace esta radicalización es simplemente eh, atraer para fortalecerte y tú imponer. Pero no para abrir los ojos ni para despertar a nadie. No se va a despertar a nadie con la manipulación ni con la transformación de ideas que no son las correctas. Sí, hay Tiene que ser brutos. con la verdad. La verdad es la que va a transformar. Desafortunadamente es muy difícil de que entre, porque para que entre no es como una película donde viene todo digerido, sino tienes que desmenuzar pero en el los caso detalles. por ejemplo, en el caso de la historia de México, que es lo que más hablamos aquí, no hay una verdad. No hay una comprobación de la verdad. Porque precisamente, ese es el punto. Precisamente, todo lo que estaba construido, que tenía un valor y que argumentaba y que fundamentaba todo el valor de las culturas ancestrales que se hicieron de este lado donde estamos, fueron destruidas. La verdad fue impuesta, la verdad fue construida y fue sometida a partir del condicionamiento de la palabra para que no te mataran. Los códices que quedan fueron todos después de la conquista y fueron de los y muchos, es que es lo que defienden. Eso es verdad. Son de que Bueno, dicen, es que fueron los testimonios de los conquistadores, ajá, Sí. y de pronto te encuentras con que dices, espérate, pero también estaba esto, no, eso ya no está. Mira, Bueno, ¿y en dónde quedó? Y eso es lo que dices, vamos a encontrarlo. Y lo tenemos que encontrar y lo que argumentas es que está precisamente en nuestras estructuras de pensamiento y que de pronto llegas a las tradiciones, a las cosas que no están validadas por ese pensamiento occidental, pero que son. Y es cuando llegas a la toltequidad, y es cuando llegas a pensamientos que dicen es que están protegidos, y es que esa es la forma en la que la propia comunicación de padres a hijos, las tradiciones, es donde poco a poco se va vislumbrando. Eso yo lo rescato y lo encuentro valioso porque empieza a conectar con tu propia relación familiar, personal, ajá, con tus abuelos, conoce, ve, prum, prum, y ve cómo vas a ir conectando con cosas que te empiezan a hacer sentir más tú, más en casa, más
dueño de tu propia identidad, de tu propia sensibilidad, y eso conscientemente te va despegando, por ejemplo, en el caso de las tradiciones o de personas que conoces. Yo, por ejemplo, tenía una firme y clara convicción de que mi vida era bien, y de repente me di cuenta que era un pinche fresa. Y que era lo normal y que mi vida era el camino correcto, que tu papá te pagaba la escuela y los útiles y la computadora y que terminaba la universidad en la UNAM. En el caso del clase mediero, promedio, decías, pues esa es la verdad, yo lo estoy haciendo bien y así es, y no estoy robando a nadie, y trabajé y le chingué y saqué 10 y leí, y compré todos los útiles y compré todos los libros. De repente te das cuenta que hay gente que con la misma o más capacidad intelectual se tuvo que rifar y de repente todas las condiciones le fueron adversas, todas, aún en el sistema actual, para poder hacer lo que quería. ¿A poco? Y eso me lo has dicho también. Bueno, es que desde tu postura es muy fácil hablar porque estamos en una pinche postura en la que tienes resuelto un chingo de cosas. Sí, te lo he dicho. Y me lo has dicho. Y dices, sí, Pero, puedes divagar en lo que quieras porque tienes resuelta chingo de cosas. Y me lo dijiste y después me topé con la realidad y dije, y me sigo topando con la realidad. O sea, bueno, está cabrón. Eso que hiciste es lo que acabamos de leer. Dudar. Decir, caray, todo lo que yo había dado por cierto. Porque así era. Resulta que no. Y entonces este tipo agarra y dice, entonces, ¿cuántas cosas que pienso también no serán falsas? Por eso lo tomo como ejemplo. Y entonces empieza a decir, bueno, voy a buscar aquello que sea irrefutable, para poder entender o para poder generar una manera o un método para yo poder encontrar verdades y no dejarme llevar por todo esto que me he dejado llevar toda la vida. Y tú mismo hiciste ese ejercicio. Y ese mismo ejercicio. Todas las personas que de repente un día decimos, órale, todo lo que yo he pensado como es cierto resulta que es falso, caemos en un dilema existencial que es verdadero. Ahí es a lo que voy. ¿No? Imagínate que agarras a todo un sistema social que viene construido de muchos años y de repente dices, verde, esto estuvo construido, por eso no es que sea radical. Vamos a empezar a negar qué tanto de lo que está construido nos es cómodo y qué tanto nos es impuesto y qué tanto podemos rescatar y podemos construir a partir de nosotros mismos y de nuestra Pues fíjate, identidad. ahorita te voy a dar la razón porque eso que estás diciendo no es lo primero que uno piensa. ¿No? Uno no piensa, órale, de todo esto que sé que es falso, ¿qué será real? No, uno no piensa eso. No. Lo primero que uno piensa, y es donde te voy a dar la razón, es todo es falso. Todo está mal. Y entonces niego todo lo que viene de Occidente, ¿no? Y niego hasta el sistema, hasta mi forma de pensar las cosas. Entonces, pero también es una postura tan radical en la que, pues Descartes trata de salvarse, decir, a ver, me voy a lo radical, pero no para quedarme ahí, sino para ver a partir de ahí qué encuentro de mi verdad. Que puedo ser verdad y a partir de ahí encontrar cosas verdaderas. Pero entonces te das cuenta que no puedes, simple y sencillamente negar todo, sino buscas, de todo eso, qué tiene fundamentos, qué se puede rescatar. ¿Pero qué hizo como primera parte? Negarlo todo. Pues entonces con eso nos quedamos para que ya de ahí empecemos a negar todo y a construir, porque sería lo más saludable. Negar todo, pero para encontrar, no para rechazar, no para empezar a construir cosas nuevas, sino para construir. Pero vamos a quedarnos con eso, vamos a negar para construir. Vamos a negar para construir. Y vamos a cuestionarlo todo, para cuestionarlo, exacto. Y todo lo que escuchemos, todo lo que oigamos, eso es bien importante. No nos creamos con nada. Ser escépticos. Y fíjate que ser escéptico, para mí, en la práctica, no como que idea, sino en la práctica, ser escéptico no significa negar. ¿No? Significa dudar. Es decir, la duda es la clave para crecer. O sea, lo que tú me dices,
no te lo voy a creer así nada más porque me lo dices. Ya Dame te quedas. dame algunos argumentos. Te quedas así. Argumentame por qué eso que dices tiene, puedo yo pensar en eso, Sí, puedo que se darle me quede algo, razón, ¿no? que se me quede algo, exactamente, pero no significa negar, no significa decir, no, piensas diferente que yo, entonces estás mal. Que No, es en lo eso que... no es ser Eso escéptico. no es ser Ser escéptico. escéptico es como que pedir argumentos, Ujú, justificar, o sea, yo lo diría así, ser escéptico es alguien que te dice, dime cómo le puedo hacer para creerte, ujú, no para exactamente. no creer. No para no creerte, porque si no... Pero si no me dices nada, si algo nada más me lo que... dices así como que no, lo digo yo, digo, pues no, no me das nada Y para algo que creerte. vas aprendiendo conforme vas creciendo es a la escucha. Escuchar. Es la escucha. Porque de pronto dices, vale más mi silencio a querer argumentar, porque estoy aprendiendo de él. Y si no tengo nada mejor o ningún argumento que pueda contrarrestar o que le pueda aportar, pues para qué, mejor aprendo y me quedo con esa duda. Eso es lo que hemos dejado de hacer, por ejemplo, como sociedad. Nos polarizamos tanto, nosotros, por ejemplo, podemos platicar muy bien, porque estamos como del mismo lado. ¿Ah? Pero es muy difícil de pronto platicar con personas que no te quieren escuchar porque ya su visión de vida ya no le da apertura al otro. Es que no Y dudan eso de lo que está, piensan. no dudan en lo que piensan. Y eso es lo que nos ha pasado mucho no sé si en el mundo, porque yo vivo en México, pero sí lo veo en el que se quedan con una verdad en la que dicen, ya me acomodé aquí, ya ni me la muevas porque hasta me voy a enojar. Y eso es lo que Es el, ¿cómo le llaman? La zona de la confort. zona de confort. No, hay que chingarle, hay que dudarle. No es Hay que cierto. dudar. No es cierto lo que te diga nadie. Y es Insisto, tan cierto no como es para dudar para descalificar. descalificar, es dudar para creer, para Mejor. dar la razón, decir sí. O sea, yo te estoy preguntando esto no para No, no creerte, sino para que me convenzas, claro. para encontrar algo que me haga a mí cambiar de opinión, mejorar mi opinión. Pero creo que, por ejemplo, en ese caso, llegamos a la conclusión y a la misma que viene en el texto. Vamos a empezar a negar todo para empezar a crear nuestra propia verdad a partir de la información, de lo que Claro, nos llega, de nuestra... de lo que podemos considerar dentro de nuestra perspectiva Hasta que objetivo, sí, hasta datos, información, hechos que hasta nos dudar permitan nuestro construir. sistema de creencias que de pronto es heredado, que es con lo que empieza ahí, que te dicen, bueno, pues es que crees y de pronto das por verdad todo, pues vamos a empezar a dudar desde la familia, Desde que desde me la dijeron, tienes estructura. que sentarte derechito y comer así. ¿Así por qué? Ah, güey. Realmente me ayuda y después te das cuenta que cuando lo haces así se te cae la sopa. Ah, no, pues sí, con razón sí me debo Ya de la sentar compré. derechito, ¿no? Pero lo Así es, sí. dudas y lo resuelves y empiezas a darte cuenta que sí hay razones atrás. Y entonces empiezas Pero lo compruebas por ti mismo. y empiezas a ser menos radical en el sentido de que en lugar de negar, buscas las razones, Razones. buscas Encuentras los la razón de motivos. por qué te dijeron eso. Y luego encuentras que hay razones, motivos que ya no proceden, ya son caducos. O sea, hace 200 años hacíamos esto, pues porque esas eran las necesidades, pero ahorita no tiene caso, o sea, no tiene, o sea, hace Hace 200 años la repartición de tareas en la familia era que las mujeres hacían esto, los hombres hacían lo otro. Ahorita ya no tiene caso, todos podemos hacer todo. Entonces, ¿por qué seguimos con esas mismas tradiciones que ya no tienen sentido? Podemos romperlas sin la necesidad de negarlas. Ujú. O sea, entender por qué se construyeron y al entender por Por qué se las construyeron, habilidades, por las intuiciones, por las facilidades, por las herencias, pues por las muchísimos cosas que sistemas. se hayan sido, entendemos cómo se construyeron y entendemos que ahora ya no tiene mucho sentido porque las condiciones materiales son otras y podemos relacionarnos de otra manera y Claro. entonces ya no tenemos por qué apegarnos a esas formas de ser. Pero la tienes que dudar y la Y tienes que hay que experimentar. dudarlas, hay que conocerlas, no simplemente negarlas. O sea, creo que negar las cosas es como, o sea, estamos aquí por todo lo que ha pasado. Ujú. Y negar las cosas es como negarnos a nosotros mismos porque estamos Claro. aquí por todo lo que ha pasado. Y eso pasa mucho generacionalmente. Yo, por ejemplo, discutía con, no discutía, decía un chavito, no voy a decir la edad, pero mucho más joven que yo, que decía, es que gracias a que nosotros nos dimos cuenta las cosas están pasando diferente. Y antes,
como ellos vivían en el error hace 20 años antes, no 50, ni 100, ni 200, dejaron que pasaran muchas cosas. A ver, espérame, todo es construcción, todo es construcción. Si eso no hubiera pasado antes, tú no pensarías como piensas en la actualidad. Se lo dije y me dijo, es que eres un boomer, y me descalificó. Te descalificó por el hecho de ser más grande que él. Y no, dije, bueno, esa es su forma de pensamiento. Sí, pero están acostumbrados a eso. Y por ejemplo, en Star Wars se ve muy claro eso, y siempre hablo de Star Wars, pero perdón que lo diga. La última trilogía descalificó todo lo que se había hecho y no propuso nada. Y ahí cayó en ese error. No dijo, voy a suplantar una ideología de boomers y baby boomers y lo que le llamen, para ofrecerles algo mejor y más evolucionado. Simplemente lo destruyó por negarlo y no pudo proponer nada nuevo que volviera a generar una ideología poderosa, es más, mercadológica, dentro de la lógica actual, que vendiera más. Ni siquiera lo logró. Ni que te aportara una idea que hubiera evolucionado a partir de lo que se había planteado algo, o que hubiera retomado viejas filosofías hinduistas, todo lo que retomó George Lucas. Realmente no lo suplantó, nada más lo negó y lo tiró. Y es cuando, ese es un ejemplo perfecto de la negación. Y desde el cine, desde lo más comercial, está cabrón eso, porque no estamos construyendo como sociedad. Fíjate, yo me voy a un ejemplo muy puntual. Yo estaba dando clases en una escuela en Las Lomas. Ajá. O sea, los chavos a los que les estaba dando clase eran de una clase bastante más acomodada. Uh-huh. Más resuelta. Más resuelta. Ajá. No todos tenían el mismo pensamiento. Hablo de un alumno que tenía este pensamiento. Yo estaba hablando de cómo por ejemplo, los egipcios resolvían o tenían resuelto el teorema de Pitágoras, solo que ellos no lo enunciaban porque era una sociedad distinta a la griega, en la que no había personajes, sino más bien los que hacían esos cálculos eran esclavos de los gobernantes. Entonces no estaban sus nombres escritos en ningún lado, pero ya tenían resuelto el teorema de Pitágoras, y más en la práctica y en otra forma. Ajá. El ser humano descubría cosas, y entonces él se le ocurrió decir, ¿cómo? Si esos seres, esas personas cavernícolas eran unos idiotas porque no sabían nada, no entendían nada. Yo digo, espérate, esos cavernícolas fueron los que inventaron el fuego, y a partir de ahí tú tienes una estufa. Claro. O sea, los humanos hemos sido hemos tenido la misma capacidad de inteligencia intelectual, claro. Somos Homo sapiens. Lo que tenemos es más información. Simplemente tu contexto, tu ambiente material te permite desarrollar ciertas cosas u otras, pero no eran ningunos tontos, ningunos cavernícolas. Al contrario, eran suficientemente inteligentes como para desarrollar las primeras herramientas que luego ahora tenemos cosas bien sofisticadas. Allá hay un ejemplo, por ejemplo, súper valioso y súper contundente de lo que últimamente he escuchado de la toltequidad. Y te dice, no nada más venera a tus padres y a tus abuelos y bésale la mano como un autoritarismo. Ajá. Sino que los veneres porque de ahí vienes, porque los tienes que conocer y porque conociéndolos te entiendes. Ajá. Okay, sí. Y eso es completamente contrario a lo que las corrientes de pensamiento actuales, que están influidas por las redes sociales, por las películas, por todo, que ya no voltees a ver ni siquiera a tus padres o a tus abuelos. Ajá. Para nosotros es muy fácil entender, no mames, yo sí veo a mis papás y también veo a mis abuelos y le creo a mi papá y le creo. Y no con esa veneración así de Andrés Soler y de cállate porque, sí, porque venimos de otra forma de ideología. Nuestra generación también cuestionaba a nuestros padres. Sí, pero los respetas, no los niegas, no dices, por una rebeldía natural en la que tienes que crecer, tienes que de pronto decir, ay, voy a hacer de lado esto, porque yo tengo que encontrar nuevas formas. Esa es la maduración normal, el crecimiento, la rebeldía en la que empiezas a encontrar tu identidad. Pero ya que vas creciendo dices, sí, de pronto me estoy pareciendo a mi papá, de pronto encuentro vicios que no quiero repetir, de pronto encuentro atributos
que me gustaría tener o que me gustaría partir de ahí para encontrar una respuesta diferente. Eso que para nosotros es normal, para ellos era así como, güey, el abuelo, ¿no? Ajá, con una dignificación, que es la que dices, güey, pues sí vale la pena voltear a ver, porque entonces no estás descalificando de dónde vienes, no estás menospreciando porque no caes en el ego de que yo soy el más chingón y nada más lo que está a mi lado es lo que cuenta. Ese tipo de palabras que son las más profundas, que son las que no tienen fórmulas, que son las que no se pueden validar, pero que son ciertas, son las que dices, ah, vale la pena pensarlas. Porque es lo que nos sigue construyendo, nos sigue fortaleciendo como sociedad en muchos aspectos que también son emocionales. Y la gente de pronto dice, pues es que las emociones son demasiado poco medibles y demasiado poco comprensibles. Sí, güey. Pero eso, hace rato que lo hablábamos en el programa, es un problema real. Comprender nuestras propias emociones que son influidas por nuestros sistemas sociales, por los estrés, por los sistemas económicos, por los encierros, por la propia naturaleza que de pronto te puede generar un virus. De pronto te confrontas con las emociones y dices, mierda, estaba clavado en cosas que eran comprobables y que de pronto no me di cuenta que de esto, quieras o no, estoy hecho. Ahí es donde entran las cosas que son las filosofías, la fe, las creencias, que vas a decir, ¡ay, es súper arcaico! Pero de pronto tienen respuestas que te reconfortan, que te acomodan y que te hacen ver la vida de una forma pues, hasta más placentera. Y es esto inmediato. Eso es lo que vives. Hace rato, ¿cómo te sientes? Te preguntaba. Ese es un peso. Y es lo que estaba ocupando tu mente realmente. Eso es a donde tenemos que empezar a volver a ver. Ajá. Y eso no se puede, no se puede comprobar, no se puede cuantificar, no se pueden muchas cosas resolver. Eso es donde involucramos esos aspectos que son los que están un poco distantes de la cultura occidental o nuestra cultura actual. Es más, vamos a quitarle occidental. Nuestra cultura actual aquí en México y en diferentes partes del mundo. Bueno, y es algo que, ay, como que hay que empezar a ver. ahora, déjate digo que, Ya llevamos 28 minutos más. bueno, ya vamos a acabar rápido esto. Sí se puede conocer. Conocer, O sea, identificar. tú dices, es que no se pueden cuantificar. Ok, hasta ahora no sabemos. No sabemos si se pueden cuantificar. Se intenta, y si hay estudios donde se intentan cuantificar esas cosas. Y resolver y Algunos mejorar. fallan, Claro. algunos son muy sesgados, otros son todavía muy escuetos, no son concluyentes, tienen una población que no es muy general, o sea, no toman a la gente de África, sino solamente a los de Europa. Claro. Entonces, pero sí hay intentos de empezar a encontrar formas de poder entender esas cosas. Y yo creo que es bien importante poder entenderlas, porque en la medida en la que podemos entenderlas, podemos transformarlas. Que, que en lo que se entiende nos agarramos de lo que ha funcionado, es totalmente válido. Y además, recomendable. Porque de otra manera, a ver, agárrate de algo, ¿no? Pero creo que siempre hay que tener un margen de duda. O sea, decir, voy a tomar esta postura, aunque no sé si es cierta. Voy a hacer un ejemplo bien radical. No sé si exista Dios, pero voy a tomar la postura de que no existe porque a mí me funciona y Acomoda, mi vida ¿no? la voy a llevar mejor si no existe. Aunque no puedo decir si existe o no existe porque no tengo elementos. Voy a decir que sí existe porque como de rezo cuando estoy en problemas Y me funciona. y me funciona, aunque la verdad no sé si existe o no existe, pero eso va a ser, pasa a segundo plano. Yo me agarro de lo que tengo, mientras todo hay un mecanismo social que está investigando para saber cómo funcionan todos estos procesos y evitarnos llegar a ese tipo de problemas. Y yo creo que está bien que tratemos de conocer, que tratemos de entender. Se habla de una especie de, como de soberbia humana de que creer que podemos conocerlo todo.
Bueno, gracias a eso, pues está esta lamparita, estamos Claro, puedes transmitiendo, avanzar en muchas podemos cosas. avanzar y tal vez lleguemos a la conclusión de que hay cosas que jamás podremos saber y hay y en el camino vamos a encontrar un montón de cosas que vamos a conocer. Ujú. Yo creo que en ese sentido está bien eso que dices de conocer el pasado, dudar de lo que nos dicen, dudar de lo que aprendemos, Aprender del pasado para ser mejor, no para negarlo. pero también Ujú. no radicalizarse en negarlo, no negarlo, dudarlo. Dudarlo creo que es un punto intermedio, Y el presente. ¿no? Pero no negarlo, decir, no, esto está mal, esto me hace daño, eso nos destruye, ¿no? O niégalo para experimentar cosas y propon cosas. Y en ese sentido creo que vamos a estar de acuerdo, porque la experiencia personal, particular y el fundamento de que dices, bueno, pues esto es contundente, ya de ahí me Y agarro, pues vamos a vamos caer en para el lugar adelante. común de que al final de cuentas cada quien agarra lo que le funciona, ¿no? Pero tienes que buscar Pero para todos agarramos lados, lo que claro, sabemos que existe. claro. Conforme pasa el tiempo, habrá más cosas de las cuales te puedes agarrar. Ahorita nos agarramos de lo que hay. Y está bien, pero creo que tampoco hay que radicalizarse. Yo no No. soy muy, yo no soy muy de eso, de radicalizarse. Y ya, se acabó. Entonces ya si quieres cortamos.